Bien, en esta segunda parte del curso se va a tratar un tema que se refiere al diseño y representación gráfica de los instrumentos industriales de medición y control. Y la representación se suele hacer en planos que se denominan usualmente los PNID. PNID es una abreviación en inglés que significa bien sea Piping and Instrumentation Diagram o Process and Instrumentation Diagram. Cualquiera de los dos significados puede utilizarse. Hay varios estándares internacionales para representar gráficamente los distintos instrumentos industriales en un plano, y los más comunes son, primero que nada, el que vamos a ver aquí con bastante detalle, que es el ANSI-ISA S5.1 de la ISA, la Instrument Society of America, y otros estándares equivalentes son, por ejemplo, el DIN 19277, que son las normas alemanas equivalentes más o menos a las ISA, y las normas internacionales mundialmente reconocidas como ISO 3511. Las normas no son estrictamente obligatorias, son recomendación que prácticamente todos los diseñadores de este tipo de planos las siguen, no al pie de la letra, pero sí bastante cercanamente, de tal manera de que constituyen un estándar bastante aceptado a nivel internacional. Veremos de qué se trata. Bueno, primero que nada, los símbolos generales que están representados en esta tabla. Estos símbolos generales se refieren a dónde y cómo están instalados los instrumentos. Por ejemplo, la primera fila se trata de instrumentos aislados, instrumentos que están en campo pero que no pertenecen a un conjunto de instrumentos, sino que están solos. Y se tiene en cada una de las columnas donde realmente está el instrumento. Por ejemplo, si está en un tablero accesible normalmente al operador, el símbolo se representa por un círculo con un diámetro horizontal aquí en el medio. Si es un instrumento en campo, es un círculo vacío, y este es uno de los que más se usa. Si es un montaje auxiliar accesible al operador, se representa por un círculo con una doble línea diametral horizontal, y si no es accesible al operador, con una raya punteada como diámetro de un círculo. Luego, si el instrumento tiene o consiste de un display, entonces ese círculo, dependiendo de si está normalmente accesible al operador en un tablero, si está en campo, etc., está rodeado de un cuadrado. Aquí al final no hay símbolo para un instrumento tipo display no accesible al operador, pues no tiene sentido mostrar información en un display y el display que está escondido. Luego, si el instrumento tiene función computadora, se trata de un hexágono, también con la misma forma interna de los anteriores. Y si es un controlador lógico programable o PLC muy utilizado hoy en día en la industria, se trata de un rombo circunscrito en un cuadrado, también con una línea horizontal si está en un tablero accesible al operador, sin línea si está en campo, con doble línea si es auxiliar, y si está no accesible o difícilmente accesible, con una línea punteada. Estos serían los símbolos generales. Luego se tiene las diferentes nomenclaturas que pueden ir dentro del símbolo. Por ejemplo, en un círculo vacío que no tenga ninguna línea diametral, etc., que se trate pues de un instrumento en campo, generalmente se colocan dos inscripciones. La primera, una serie de letras, desde 2 hasta 4 por lo general, que indican el tipo de instrumento o instrumentos que están, o funciones, mejor dicho, que están contenidas dentro de ese instrumento. Y luego una serie de números y o letras que indican el lazo de control al cual pertenece el instrumento. Entonces, generalmente se pueden colocar varias letras, 4 máximas. La primera letra indica el tipo de variable que se está midiendo, por ejemplo, flujo, presión, densidad, temperatura. Las letras sucesivas se refieren ya a la funcionalidad del instrumento, si es un controlador, si es un registrador, si es un indicador, si es una válvula, etc. Por ejemplo, aquí tenemos un TIC, la primera letra T de temperatura, la segunda I de indicador y la C de control. Un controlador indicador de temperatura. Y al lado un FT, que sería un flujo, F de flujo,
T de transmisor, un transmisor de flujo. Bien, se va ahora al alfabeto para más o menos saber, no hay que aprenderlo de memoria, pero sí tenerlo en cuenta, cuál es el significado de las letras del alfabeto, y ese significado, recuerden que depende fuertemente de la posición donde esté la letra. Si está como posición número 1, como posición de letra modificadora o como cualquiera de las tres posiciones sucesivas que podrían existir. La A de análisis. Hay muchos instrumentos de análisis. Se utiliza mucho en procesos, en química, en refinerías. Oxígeno disuelto, densidad, pH, conductividad, trazas de nitrógeno, de carbón, etc. Como letra sucesiva puede significar también alarma. B del inglés burn, un quemador. C, control. D es una letra libre como primera opción, es decir, se puede usar para una variable que no esté definida con las otras letras, por ejemplo, densidad. Y como letra modificadora significa diferencial. No es lo mismo, por ejemplo, T de temperatura que TD, que sería diferencia de temperatura o de presión. La E significa eléctrico, algo eléctrico, es voltaje, fuerza electromotriz, pero también como primera letra sucesiva, elemento primario. La F es flujo o caudal o relación como letra modificadora. La G libre o algo que se ve a través de un vidrio. La H de hand, manual, o como última letra alto, por ejemplo una alarma alta. La I de corriente eléctrica o de indicador como primera letra sucesiva. La J potencia. La K tiempo. La L nivel como primera letra sucesiva luz piloto, y como última letra sucesiva bajo. Por ejemplo, podría haber un instrumento que esté identificado como LLL, que significa una luz piloto que se enciende cuando el nivel está bajo. Y la M es una letra también libre. El resto del alfabeto a partir de la letra N hasta la Z en la próxima presentación.